Ya, acá está. Comenzamos con el examen segundo parcial del 22 de julio de 2020, el primero en la pandemia, en el que presenta tres propuestas. Pregunta 1, una curva espiral de transición. Pregunta número 2, bombeo. Y pregunta número 2, una transición de Peralte. Y la pregunta 3, una curva vertical simétrica. Acá está. Entonces, únicamente tres preguntas. Y aquí está lo raro, ¿cierto? Curva vertical si pertenece para el segundo parcial. Una cosa, me estoy olvidando de grabar. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, el examen que vamos a hacer es segundo parcial de fecha 22 de julio de 2020. Tres preguntas, donde la tercera, que se refiere a una curva vertical simétrica, entonces, por altimetría, corresponde al segundo parcial. Bombeo podía estar o no en el primero o en el segundo parcial, así que en este semestre lo llevó al segundo parcial, así que bombeo correspondía a esa parte. Pero la pregunta número 1, una curva espiral de transición que se refiere a curvas horizontales. Y esto lo veíamos en planta. Ya, muy bien. Una curva espiral de transición, que esto lo veíamos en el capítulo de planta que correspondía al primer parcial. Entonces, con esto que tenemos. Y bueno, lo que les voy a decir, que en su segundo examen parcial también pueden entrar preguntas del primer parcial. O sea, que ustedes tienen que llevar su primer formulario para el primer parcial. Primer parcial, el formulario 1. El formulario de planimetría. Y lo propio. Para el segundo parcial, el formulario de altimetría y secciones transversales. Altimetría y secciones transversales. ¿De acuerdo? Esto únicamente había pasado había pasado por primera vez el semestre 2 en 2019. A partir de ahí es que podían entrar preguntas del primer parcial en el segundo. Y esto se fue repitiendo en toda la pandemia, incluyendo hasta el anterior semestre. Lo propio. Entonces, no olviden, y esto le voy a mencionar el ingeniero, como la penúltima o la última clase que pasen con él, que para su segundo parcial pueden entrar preguntas del primero. O sea que deben llevar sus dos formularios. Muy bien, dicho eso, comenzamos. A ver. Ya está ahí. A ver, previo antes aquí lo noto. Creo que se puede también.
Abramos esto como un texto mejor. Superficial. El semestre 2020. Ya está. Y listo. Ya, primero lo planteamos. Una curva espiral de transición, ya sé a qué tipo de curva se refiere. Radio de la curva de 500 metros. Ángulo de flexión de 30 grados. Punto de intersección se encuentra localizado en la progresiva kilómetro 3 más 550. Velocidad específica 90 kilómetros por hora, que no era tan útil. Longitud de la espiral 60 metros. Y como primer inciso, calcular los elementos de la curva. El ángulo θ, y sub c, x sub c, punto p, punto k, tangente de la espiral, espiral externa de la curva, ángulo de flexión de la curva circular central, longitud de la curva, bueno, todos los elementos, ¿cierto? Con un valor del 12% del examen. Ya. Antes de esto, fijándome todos los incisos que presenta la pregunta. Entonces, inciso A, cálculo de elementos, todos ellos. Inciso B, progresivas de replanteo. Tangente espiral, espiral curva, curva espiral, espiral tangente. Inciso C, replanteo. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Que cada vez que me pida replanteo, necesito saber con cuerdas de cada cuánto es lo que voy a hacer. Cada 5, cada 10 o cada 20. Y eso tuviera que ser dato. Siempre que les pide replanteo en un inciso, en este caso solo tienen 3 incisos, en casos anteriores eran 4. Entonces, siempre que les pide replanteo, deben preguntar al ingeniero qué cuerdas deben utilizar. Entonces, ese dato es el que está faltando aquí. Comunicadito. Ya, finalizamos con eso y por ahora vamos a adoptar cuerdas en función a un radio de 500 metros, como en el caso. A ver, comenzamos y a ver un cachito. Ya. Para curvas espirales de transición, comenzamos con determinar primeramente lo que es la longitud de la espiral. Pero para el caso que tenemos, ya está definida como una longitud de espiral de 60 metros. Por lo tanto, ninguno de estos criterios va a ser aplicado ya que lo tenemos definido. Muy bien. Previo al cálculo de la longitud de espiral, comenzamos con el cálculo de los elementos geométricos. A ver por acá. El elemento geométrico, el parámetro de la espiral. Ya, iniciamos con el inciso A, cálculo de elementos. Y vamos. Ya. Y para que todo se guarde, con esto lo voy a escribir. Parámetro de la espiral, K sub m, el cual va a ser igual a la raíz de la longitud de la espiral, en este caso lo tengo de dato, 60 metros. Entonces lo anoto. 60 metros multiplicada por el radio de la curva circular, que son los 500 metros. Y ya está. Donde el parámetro de la espiral, ¿cuánto le sale? 173,2 metros.
3,2 metros. Y ya saben, ¿sale cabalmente coma 2 o hay algunos decimales más? Hasta 3 decimales debemos trabajar con el ingeniero. 205 sale, 205. Ya, está bien. Anoten 3 decimales de precisión. Muy bien, primer elemento. Continuamos con el segundo. Ángulo de flexión de la espiral. Ya son. Donde el ángulo de flexión de la espiral me dice que es igual a 90 grados dividido por pi por la longitud de la espiral, que son los 60 metros. Y esto lo dividimos entre 500. ¿Qué valor sale? Por favor. 3,438 grados. Sí, está bien, pero en grados, minutos y segundos es como vamos a trabajar. 3 grados, 26 minutos, 15,89 segundos. ¿Pueden colaborar, Leonardo? Sí, sale eso, auxiliar. Ya está bien. Una cosa, esto me parece un 6. Ya. 3 grados, 26 minutos, 15,89. Muy bien. Y un extra. Y ya sabemos que el ángulo de flexión de la espiral también debía estar en radianes. Así que me colaboran con eso también, por favor. Y simplemente como era. Anotan todo esto de acá. Multiplican por. Y bueno, yo sé que pi radianes. Pi radianes son 180 grados. Y de esta forma hacen la conversión a radianes. De hecho, esto no parece radio. 0 grados, 3 minutos, 36 segundos. Ya. Esto no, radianes no son expresados en grados, minutos y segundos. Simplemente el decimal que te salga 0. 0,6. ¿Está bien, no, Rafael? Sí, está bien. Ya, 0,06 radianes. Ya, muy bien. Ya tengo el ángulo de flexión. Continuamos con el ángulo central de la curva circular. Ya. Entonces, delta sub c, que va a ser al ángulo de flexión que yo tenía inicialmente para la curva circular, de 30 grados, menos 2 por el ángulo de flexión, los 3 grados, 3 grados 26 minutos, 15,89 segundos. Y entonces saldrá unos 27 puntos. No, perdón, está multiplicado por 23 punto algo. 20. A ver cuánto sacan aquí. 23 grados, 07 minutos, 28,22 segundos. Ya. Cálculo de coordenadas cartesianas, espiral curva. Uy, perdón.
Y bueno, radianes, he calculado únicamente radianes para reemplazarlo en esta fórmula. En todas las demás van a ser con grados, minutos y segundos. Así que no vamos a desglosar todo esto, simplemente lo vamos a poner un igual, haciendo la aclaración previa. Longitud de espiral de 60 metros, ya lo conocen, multiplicado por 1 menos, todos los denominadores son constantes, entonces únicamente tendrían que reemplazar en acá arriba, ¿cierto? En el numerador. Ángulo de flexión de la espiral, 0.06 radianes, al cuadrado, a la cuarta y a la sexta. Y lo propio. Y aquí los espero. El primero me sale 59.978. Ya. El segundo me sale 1.199. Ya, listo, gracias. Ahora continuamos con los siguientes. Coordenadas cartesianas y ya, esto aquí podemos reemplazarlo. Entonces, coordenadas cartesianas de principio de curva desplazado, entonces para un punto P, y E sub C, que ya ha sido definido como 1,199. Entonces lo anoto, 1,199 menos el radio, 500 metros, por 1 menos el coseno del ángulo de flexión, ya 3 grados, 26 minutos, 15,89 segundos. $0.299.
metros. Ya, por el siguiente. Donde K será igual X sub C 59,978 menos los 500 metros de radio multiplicado por el seno del ángulo de flexión de la espiral. Me sale 29.996. Ya ver acá abajo si es que... ¿Cuánto era? 29 punto. 996. 196 en metros. Y ya está. Ya, continuamos con los siguientes. A ver, una hoja más adicional. La espiral. De aquí directamente. De aquí abajo. Va a ser igual acá. 29,999 más el radio, que son los 500, más P, que será igual a 0,299. Multiplicado por la tangente del ángulo de flexión, 230, dividido entre 2. ¿Y esto cuánto sale? $164.054. Ya, muy bien. Ya, aquí mismo. Externo de espiral. Radio de 500. Más P, que va a ser 0, uy, tal vez no alcance. 299. Multiplicado 1 entre coseno de la ángulo de flexión 30 medios. Menos el radio de los 500. Donde la externa de la curva espiral será igual a
17.948. Ya, listo. Tangente larga. X sub C no tengo acá. 59,978 menos Y sub C, y eso era 1,199. Ya. Tangente del ángulo de flexión, no tengo. 3 grados 26 minutos 15,89. $15,89, 16 minutos 15,89. Un rato eso más. 26. Ya. Entonces la tangente larga, ¿cuánto sale? Mientras tanto. 40.019. Ya, tangente larga. La tangente corta. Ya. Ya era 40,019 metros. Tangente corta y sub C. 1,199 sobre el seno del ángulo de flexión de la espiral. 3 grados 26 minutos 15,89 segundos. A ver, mientras. Ya. ¿Qué valor sacan para la tangente corta? 19.995. Ya. Siguientes coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones x sub 0. Voy a hacer lo mismo de acá. Entonces, pueden hacer simplemente verificación, es aplicar la fórmula.
o copiar simplemente lo que era acá. Y debería salir lo mismo, 29,999. Casi 30. Sí, así sale lo mismo. Ya. Está bien, 29,999 metros. Y E sub 0. Y E sub C, 1,199. Más el radio de la curva, los 500 metros. Por el coseno del ángulo de flexión de la espiral. Ya. ¿Me dices cuánto sale aquí, por favor? 500,299. Ya está. Ya lo tenemos hasta acá. Cuerda larga de la espiral. Ya, cuerda larga de la espiral, la raíz de X sub C. A ver, 50 y ¿cuánto? 59,978. Más 10 sub C, 1,119, creo que era 119, 199. Ya, Eso sale 59,990. ya. Cuerda larga y deflexión de cualquier punto P de la espiral. Donde el ángulo será arco tangente, tangente al menos 1. De Y sub C, 1,199 sobre 59,978.
¿Y eso cuánto sale? En grados, minutos y segundos. 1 grado, 0,8 minutos, 42,82 segundos. Ya. Muy bien, esos serían los elementos de la espiral. Ahora, de la curva circular central, únicamente tenemos estos dos. Y aquí es lo que les decía. En semestres pasados, ¿antes de qué semestre? Del 2019 o bueno, antes de la pandemia. No ponía el replanteo como una pregunta en sí. Entonces solo teníamos el inciso A, inciso B, lo único. Y un inciso C aparte que pedía la longitud de todo el trayecto desde el punto A hacia el punto B. Entonces no había replanteo porque era muy moroso de hacer, ya que implica bastante tiempo y mucho cálculo a mano. Muy bien, en ese caso no influía para nada tener el valor de cuerdas, entonces no era prescindible, ya que no pedía un replanteo. Por lo tanto, hasta antes, bueno, antes de los elementos, que es, perdón, eh, los elementos que simplemente son desde el parámetro de espiral para la curva circular, perdón, para la espiral, hasta la deflexión de cualquier punto P de la espiral. Lo que se refiere a la curva circular central, no es esa gráfica. Entonces tenemos únicamente estas dos fórmulas. Por un lado, por el sistema cuerda-grado, el grado de curvatura en función de una longitud de curva que va a estar cuerda multiplicado por el ángulo de flexión de la curva circular central, delta sub c, dividido sobre el grado de curvatura para el sistema cuerda-grado. Mientras que por otro lado, por el sistema arco-grado solamente está esta fórmula. Longitud de la cuerda, L sub S por arco, pi por el radio por el ángulo de flexión de la curva circular central dividido entre 180, donde para nada no necesitaría el valor de las cuerdas. Entonces, como les decía, si no existiera el inciso C de replanteo, yo tengo que determinar la longitud de la cuerda o longitud de la curva circular central por esta fórmula. Pero como no es el caso y me pide un inciso B que replanteo, esta de acá no la voy a aplicar y voy por el sistema cuerda-grado. Ya. Entonces aquí puedo anotar un dato adicional. Cuerdas asumidas que serán y del orden que habíamos visto. Acá abajo también está. No está aquí. Que si el radio es mayor a 143, entonces yo debía usar cuerdas cada 20 metros. Radio de 500, cuerdas cada 20. Entonces, cuerdas asumidas que irán de 20 en 20 metros.
2 por coseno seno a la menos 1, cuerdas, 20 dividido entre 2 por el radio, que son 500 metros. En 23 minutos, 7, 28,2. Ya, ¿cuánto sale el grado de curvatura? Me sale 2 grados, 17 minutos, 31.14 segundos. Ya. Y la longitud de curva. 20 las cuerdas. Ángulo de reflexión de la curva circular central. 23 grados, 7 minutos, 8,2 segundos. Perdón, 28,2 segundos. 28,2 segundos dividido entre 2 grados, 17 minutos, 31.14 segundos. Eso sale 201.786 metros. $786, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien, ahí terminan todos los elementos de lo que es la curva circular, pero sí, circular con espiral de transiciones. Elementos de la curva, espiral de transiciones. Inciso A ya estuviera completo. Pasamos ahora al inciso B. 1%. Ya. Sí, va a dar espacio. Prosigo al replanteo, tangente espiral, espiral curva, curva espiral, espiral tangente. Transiciones, acá está. ¿A qué se refiere a estos puntos? Tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. A ver, ¿puedo copiar esta misma? Ay, 300 metros. Ah.
Tampoco eso de ahí. Ya, eso nada más. Ya, más o menos. Entonces, de estos 4 puntos importantes. Tangente espiral. Ya, de dato tenía. Ya. El punto de intersección se encuentra en la progresiva kilómetro 3 más 550. Bien, tengo la progresiva, el punto de intersección. Podemos obviar y no decir que es uno, tal vez puede ser otro cualquiera. A esa progresiva, para obtener la progresiva de tangente espiral, yo tengo que restarle. Entonces, la progresiva, aquí la anoto. Progresiva del punto de intersección, yo tengo que restarle la tangente espiral. Entonces, de esta manera obtenemos la progresiva de tangente espiral. Ya. ¿Y cuánto era? 3.550. 3.550. Le restan el valor de tangente espiral y eso era, aquí la marcamos. 164,054. Ya está. Entonces, la progresiva a tangente espiral es, y esta parte me dictan, 3.385.946. 946. Ya, una cosa, siempre que hablamos de progresivas, entonces esto debe estar expresado en kilometraje, entonces 3.000, eso se vuelve kilómetro 3 más y el resto en metros, ¿cierto? 385,946. Siguiente. Avanzamos por la longitud de la espiral y nos encontramos con la espiral, bueno, con el punto espiral curva. Entonces, ya, punto de espiral curva será igual a la progresiva anterior progresiva tangente espiral más la longitud de la espiral. Anoto. 3.385,946 más la longitud de la espiral, que lo tenía de dato, era de 60. Kilómetro 3. 445.946. Ya solo sumo las ya. Como 946. Y listo. Siguiente punto. Curva espiral. En la progresiva anterior.
del punto espiral curva, tiene que sumar la longitud de la curva circular central. ¿Dónde estará? Ya, longitud de la curva circular central, 201,786. Nuevamente, kilómetro 3 más 647.732. 732. Y último punto, espiral tangente, donde para el punto de espiral tangente será igual a la progresiva anterior más la longitud de la espiral. Más 60. Ya, 707,732, ¿cierto? Sí. Listo. Inciso B, que valía un punto, 1%. Y ya está concluido. Paso nuevamente al examen y ¿qué veo aquí? Inciso C, replanteo de las siguientes progresivas. Kilómetro 3, esto lo voy a quitar un ratito. Entonces, antes de empezar a hacer el replanteo para la espiral de entrada, continuar por la longitud de la curva circular central y posiblemente llegar hasta la espiral de salida, voy a analizarlo. Entonces, como pides simplemente de estas tres progresivas, procedo a ubicarlas. ¿Dónde es que se encuentra cada una? Entonces, kilómetro 3, 580. Sé que inicia en el punto de tangente espiral con la progresiva kilómetro 3 más 385 hasta el punto de espiral curva para la espiral de entrada. Kilómetro 3, 445. Kilómetro 3, 550. Entonces, digo que se encuentra esta progresiva superior. Desde kilómetro 3, 445 hasta el punto de espiral curva, kilómetro 3, 647. Entonces, observo que esta primera progresiva está contenida dentro de estas dos, ¿cierto? Por lo tanto, está en algún punto sobre la curva circular central. Siguiente. Kilómetro 3, 640. Kilómetro 3, 647.
Entonces, unos 7 puntos anteriores, donde también está dentro de la curva circular central. Siguiente, kilómetro 3 más 860, 647, 707. Entonces, hasta este punto he llegado con kilómetro 3, 707,732. Y me pide el replanteo de esta progresiva, kilómetro 3, 860. No tengo ningún otro dato más de alguna otra curva que se encuentre posterior a esta. Entonces, únicamente digo que ese punto se ubica sobre la tangente, y sobre la tangente solo tengo una progresiva. Por lo tanto, no corresponde hacer algún replanteo tal cual. Solamente haría para estos dos casos. Kilómetro 3, 580, kilómetro 3, 640, que están contenidos dentro la curva circular central. Entonces, unos 7 metros, acá estaría esta de acá, 3,640, o más o menos, ¿cierto? Solamente estoy verificando. Entonces, únicamente de esos dos puntos. Entonces, por lo cual, de nada me servía hacer el replanteo para una primera, si solamente necesito las de la curva circular central. Finalizamos aquí y vamos a hacer justamente eso. Inciso C. Inciso C con un valor del 12%. Está bien así. Y aquí lo marcamos. Y podemos poner un pequeño comentario. Editar. No, creo que no se puede. No corresponde. Replanteo por ubicarse en la tangente. Ya creo que no puedo reducir el tamaño de la letra. Ya, pero bien. Entonces vuelvo acá. Y aquí digo lo siguiente. Aunque también puede ver eso. Entonces, por el análisis previo que hemos hecho anteriormente de replanteo, voy a evitar hacer todo esto de acá. Sería muy amplio de copiar. Para al final darme cuenta que el replanteo que me está pidiendo simplemente se encuentra en la cartera de localización de la curva circular simple, en este caso de la curva circular central, que estará contenida simplemente hasta acá. Entonces, el único replanteo que yo debería hacer sería esta tabla de flexiones y que venga desde aquí. Ya esto no lo vamos a anotar, lo vamos a hacer únicamente en planilla. Y luego lo anexamos. Y al mismo tiempo de verificar resultados. Mira, tengo los datos. Comenzamos. Radio de la curva. 500 metros. Ángulo de flexión de 30 grados. Progresiva al PI. 3.550. ¿Ya? Sí. Y cuerdas. Y ahora yo sé que siempre que me pide replanteo necesito. Por tanto, estoy asumiendo cuerdas de 20 metros, ya que el radio se encuentra mayor a 143.
Muy bien, continúo. Y lo propio, ¿cierto? Si ya tengo longitud de longitud de espiral, no corresponde ningún criterio para hacer el análisis. Y aquí tengo un extra. Velocidad específica de 90. De todas formas, igualmente. Simplemente me va a servir para verificación de ahí abajo. Longitud de la espiral, macros, todos los elementos que ya había visto anteriormente. 164. 164,051. O mejor, solamente las progresivas. A ver un rato. Sí, está bien. Ya, un momento, por favor. Ya, perdón. Ahora sí. Ya que tenemos lo mismo. Tangente espiral, kilómetro 3, 385,949. 385,946. Ya. Y hemos variado con unos 3 milímetros. 786 está bien. Tangente espiral, a ver. Ciento sesenta y cuatro coma cero cincuenta y uno. 164,054. A ver, parámetro K. 996. Tal vez lo hago mal. Ya aquí lo debía anotar mal. 0,2199, ya. Bueno, variaba en esas partes. Pero para un cálculo humano está bien. Ya únicamente replanteo en la curva circular central correspondiente desde el punto espiral curva al punto curva espiral. Ya estoy logrando. Esto también. $201,786, a ver, con 3 decimales. 46 teníamos, 732 era de ustedes. Y ya está. Lo vamos a copiar. Ya. No volvemos a montar esto. Ya el cálculo anterior. Longitud de curva 201,786, lo mismo. Las progresivas que variaba con 3 milímetros por acá. ¿Y cómo se hacía? Para las subcuerdas, entonces, inicia en la progresiva kilómetro 3, 445,949. Entonces, necesitaba desde aquí un múltiplo superior a 20. Superior a 20. ¿Dónde sería? 3.460, justamente. Entre medio voy de cuerdas de 20 en 20. Y es por eso, ¿verdad?
por las cuerdas. Entonces, si las cuerdas fueran de 10, entonces de aquí necesitaría un múltiplo superior a 10, donde sería 3.450, en lugar de 3.460 por ser múltiplo de 20. Es simplemente por eso. Donde influye la cuerda. Cuerdas cada 20 metros. Muy bien. Para la cuerda de salida. Entonces, de esta progresiva, 3.647,735, un múltiplo anterior a 20. ¿Notó? Nos cerramos por aquí. Superior, este va a ser un anterior a 20. De tal manera que al inicio tengo una subcuerda de 14,051 y al final de 7,735. Ya, todo bien. Y ya estamos acá. Deflexiones. Ya. Ay. ¿Está bien esto? Esto está mal. 3.640 menos 3.460 dividido entre cuerdas de 20, ¿está bien? Y todo el resto estaría correcto. Cumple. Y debería dar unas 9 cuerdas. Lo anotamos. Ahora una siguiente. Ya. Que ocupe toda la diapositiva y ya está. Y al final. Entonces tiene que cuadrar en la verificación y también en la tabla al final. Y eso me indica simplemente que no necesito estas casillas de acá. Simplemente se queda con eso, pero aquí debería ser los 11 grados, 33 minutos, 44,11 segundos. ¿Dónde debo modificar esto? Ahí. Deflexión de curva de salida. Ya está. Y listo. Y acá está. Verificamos 11 grados, 33 minutos, 44,11 segundos. Acá también. 11 grados, 33 minutos, 44,11 segundos. Y voy a copiar esta tabla y luego señalamos el resultado. Ahora sí. Entonces ubicamos dónde es que está contenida la progresiva. Kilómetro 3 más 580. Kilómetro 3 más 580 es acá. ¿Qué pasó arriba? Al fondo. Wow.
No deja reducirlo. Va. Vamos. Y vamos a hacerlo con esta de acá. Si vamos a esa de acá. Kilómetro 3 más 580. Entonces, el punto de la progresiva, progresiva, esto de acá. Kilómetro 3 más 580 es este. Con su ángulo de reflexión en grados, que es lo que me interesa, no en radianes. 7 grados, 40 minutos, 51.92 segundos. Puedo aumentar el borde. Ya, como primera respuesta. Y para la siguiente. Kilómetro 3 más 640. Kilómetro 3 más 640. Ahí está. Ahora sí. Y esto lo voy a copiar. Ahora. Ya está, con las respuestas correctas. Listo, ahí terminaría todo el ejercicio. Un 12% de replanteo de las siguientes progresivas, que simplemente hacemos las dos primeras, ya que la siguiente se ubica dentro de la tangente. Ya. Y esta parte de replanteo, de acuerdo a curvas circulares simples, ya la saben hacer. Ya. Hasta ahí está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez? Todo claro, Oxy. Ya. Está bien, vamos. Estoy. Aquí lo vamos a ver. Y detenemos la grabación. Entonces, la primera clase lo vamos a ver hasta... sí que sea así. Esta pregunta. Ya para la clase de mañana entraríamos ahora sí en tema. La pregunta 2 y la pregunta 3 con un valor de 18%. La primera, que es un peralte. La segunda, que es una curva vertical. Y algo interesante que ha pasado de un examen a otro en esta tercera. Y eso ya lo vemos mañana junto con la otra, que simplemente era dibujar. De acuerdo, entonces ahí quedamos. Nos vemos mañana igualmente a las 9 de la noche. Está bien. Ya, Hola, Oxy, que tenga una